Well, good morning. Buenos días, It's good to see you today. es bueno verles hoy. I hope you are well rested and ready to go Espero que estén bien descansados y listos para avanzar as we resume our study of 2 Corinthians. al retomar nuestro estudio de Segunda de Corintios. Are you feeling like you're getting a handle on what the book is about? ¿Sienten que están entendiendo algo de lo que se trata el libro? Remember that what has happened Recuerden que lo que ha sucedido is a problem has developed es que se ha dado un problema in the relationship of Paul and the church at Corinth. en la relación de Pablo con la iglesia en Corinto. When we piece together what has happened, Y cuando vamos armando lo que ha sucedido, we find there have been at least 4 letters exchanged. encontramos que por lo menos hubieron 4 cartas entre ellos. There was an early letter that has been lost Hubo esa carta temprana que no la tenemos, se ha perdido, that Paul wrote to them from Ephesus, que Pablo les escribió desde Éfeso, urging them not to have communion with fornicators. en donde les animaba a no tener comunión con fornicarios. Then they wrote Paul Y luego ellos le escribieron a Pablo with a lot of questions. con muchas preguntas. He answers those in what we have as 1 Corinthians. Y esas preguntas él las contesta en lo que conocemos nosotros como Primera de Corintios. Remember all the topics that we dealt with last year. Y se acuerda de todos los temas que tratamos el año pasado. Then we find that problems develop, Y luego vimos que se desarrollaron problemas. and Paul has written what he calls a sorrowful letter. He'll mention that this morning. Y Pablo escribió lo que se llama su carta de contrición o de tristeza, y él la menciona en lo que vimos esta mañana. That letter too is lost to us. Esa carta también está perdida, no la tenemos. And then finally, he writes 2 Corinthians, Y finalmente escribe Segunda de Corintios, which is the letter that we are studying. y esa es la carta que estamos estudiando. Recall that opposition has arisen against Paul, Recuerden que se ha levantado oposición contra Pablo. and in the church at Corinth, Y en la iglesia en Corinto, there is a small group apparently al parecer hay un pequeño grupo that is leveling all kinds of charges against him. que están presentando toda clase de acusaciones contra Pablo. We'll see that more as we go. Y eso lo iremos viendo más al ir avanzando. But already yesterday, Pero ya el día de ayer we saw in chapter 1 vimos ahí en el capítulo 1 one of the charges una de las acusaciones, that you can't trust Paul. que no se podía confiar en Pablo, He doesn't keep his word. que él no guarda su palabra, He tells us one thing que nos dice una cosa and then does another. y luego hace otra. And you say, well, what in the world did Paul do to deserve that kind of criticism? Y nos preguntábamos, ¿qué había hecho Pablo para meritar esas críticas? Well, he changed his travel plans. Pues lo que pasó fue que cambió sus planes de viaje. And he had a good reason to do so. Y tuvo una buena razón para hacer ese cambio. We saw in our last session Vimos en nuestra última conferencia is how he answers that charge. es como él responde a esa acusación And it must be answered y se tiene que contestar. because the gospel is all about truth. Porque el evangelio se trata todo de verdad. And if the human messenger Y si el mensajero humano proclaiming that truth que está proclamando esa verdad can't be trusted, no se le puede confiar, then you're in trouble. entonces estás en problemas. If I can't believe Paul is telling the truth in the normal conversation of life, Si yo no puedo creer que Pablo trate verazmente en las pláticas normales de su vida, how do I know he was telling the truth ¿cómo sé que estaba diciendo la verdad when he taught us the gospel? cuando nos enseñó el evangelio? You see the connection? ¿Ven esa conexión? And so you who are looking at going into ministry Entonces ustedes que están pensando ingresar al ministerio must remember that. tienen que recordar eso. You are to be known Ustedes deben de ser conocidos as a person whose word como personas cuyas palabras can be trusted. pueden ser confiadas. Let's continue on into chapter 2, Avancemos al capítulo 2,
Remember that Paul gave them an answer as to why he hadn't come to see them. Y recordemos que Pablo les dio la respuesta del por qué no había ido a verlos. It wasn't because he was fickle, No era porque era como ambivalente, it was to spare them. sino que era para considerarlos a ellos. See chapter 1, verse 23? En el capítulo 1, versículo 23, We say, spare them from what? dice ser indulgente con ellos, ¿de qué cosa? From punishment. De el castigo que les hubiera tenido que dar. Turn back just for a moment to 1 Corinthians Regresemos por un momento a Chapter Primera 4. de Corintios, capítulo 4. starting in verse 18. Primera de Corintios 4, versículo 18, He says, now some, and he means some of you, y dice, más algunos, y está hablando de algunos de ellos, de ustedes, corintios, are puffed up. están inflados, It implies y envanecidos. stubbornness, pig-headed. Implica una terquedad y un orgullo. He says, you're puffed up as though I would not come to you. Dice, están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Now notice, some, Ahora, note que dice algunos, more than one person. o sea, más de una persona. There's apparently a small party there in the church Al parecer había un pequeño grupo dentro de esta iglesia saying these things. que estaban diciendo estas cosas de él. But as we go into verse 19, Pero cuando llegamos al versículo 19, but I will come to you shortly. dice, pero iré pronto a vosotros. And notice what's next. Pero- If the Lord wills, Pero noten esa frasecita que sigue, si el Señor quiere, and will know not the speech of them who are puffed up, y conoceré no las palabras de estos envanecidos, but the power. sino el poder de ellos. In other words, we say talk is cheap. Nosotros decimos que las palabras se las lleva el viento, las palabras son baratas. What's really important is the power behind those words. Lo que es realmente importante es el poder tras de las palabras. And he goes on to say, for the kingdom of God is not in word, Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, but in power. sino en poder. What will you? You pick it, he says. You choose. Dice, ustedes escojan. Shall I come unto you with a rod, ¿Qué quieren? ¿Iré a vosotros con vara or in love o con amor and in the spirit of meekness? y espíritu de mansedumbre? You decide. Ustedes decidan qué quieren, One way or the other, this thing's going to be resolved. porque de una o de la otra forma se va a resolver este punto. We can do it the easy way, Lo podemos hacer de la forma más fácil or we can do it the hard o way. podemos hacerlo de la manera dura. It's like a parent Es como un padre telling their child diciéndole a su hijo who's disobeying, que el hijo que le está desobedeciendo, you will obey vas a obedecer. one way or the other. De una manera u otra vas a obedecer. The easy way O la manera fácil or the hard way. o la manera dura. And notice the mention of the rod, Y noten que menciona precisamente la vara. a rod that would be used in discipline. Una vara que era usada en la disciplina. Paul was an apostle, Pablo era un apóstol. and among the signs of the apostles Y de entre las señales de los apóstoles was from time to time era que de vez en vez the exercise of a rod of punishment and discipline. había el ejercicio de la vara de corrección y disciplina. We see it with Peter, Lo vemos con Pedro, with Ananias and Sapphira, lo vemos con Ananías y Zafira, struck dead quienes fueron muertos because of their disobedience. a causa de su desobediencia. We saw it earlier with Paul Y lo vimos antes con on Pablo. his first missionary journey En su primer viaje misionero, when he and Barnabas cuando él y Bernabé are over in Crete, estaban allá en Creta and he strikes Elymas, a sorcerer, y él va contra Elimas, el encantador, el brujo. I think I said Crete, it's Cyprus, I think. Fue en Chipre. Anyway, smote him with blindness Y lo castigó con ceguera because he was opposing
what Paul and Barnabas were preaching. porque él se oponía a la predicación de Pablo y Bernabé. So you didn't want to mess around Entonces realmente no te querías meter with apostolic authority. con la autoridad apostólica. These are Christ's hand-picked men Estos eran los hombres escogidos uno por Cristo to be the authoritative teachers para ser los maestros autorizados of the person of Christ en cuanto a la persona de Cristo and of his word. y de su obra. So Paul may not look like much. Entonces Pablo tal vez no parezca ser gran cosa. These guys say he's puny. Ellos decían, miren, es un chaparrito. Tradition says he's 4'11", La tradición dice que mide poco más de 1.5 metros bald-headed, y está calvo, short and bald. chaparro y calvo. I find that strangely attractive. Yo no sé por qué me parece muy atractivo esa descripción, But he would be no good in a fight. pero en un pleito no serviría para nada. We can take him. Nosotros nos lo echamos rápido. And Paul says, you don't know who you're messing with. Pero Pablo les dice, ustedes no saben con quién se están metiendo. So see, and then as you go on in, you're still in 1 Corinthians. Siguen ahí en Primera de Corintios. As you continue into chapter 5, Al seguir avanzando al capítulo 5, this seems to be what they are puffed up about. parece ser que de esto mismo se están envaneciendo. Paul accuses him, you've got a man in your congregation Pablo les acusa y les dice, ustedes tienen un hombre en su iglesia, en One su of your congregación, uno de sus miembros living with his father's wife. está viviendo con la esposa de su padre. That even the Gentiles, as immoral as they are, Aún los gentiles con toda su inmoralidad don't go that far. no hacen tal cosa. And notice verse 2. Y noten el versículo 2. Here's that puffed up again. Aquí está otra vez este envanecimiento. Rather than doing something about this, En lugar de hacer algo al respecto, you are puffed up. ustedes están envanecidos. And he goes on to explain, you must put this man out of your fellowship. Y luego sigue explicando a este hombre, tienen que sacarlo del compañerismo. You must exercise what we call church discipline Tienen que ejercer lo que llamamos disciplina de la iglesia on this man. sobre este hombre. Now, I suspect Ahora, yo sospecho that what the conflict we're seeing here que el conflicto que estamos viendo aquí revolves around that same man. tiene que ver con ese mismo hombre. Now, could be somebody else, Ahora, podría ser otra persona, but there's a lot of things that would indicate to us that it is the same man. Go ahead. pero hay muchas cosas que nos indican que debe ser la misma persona, el mismo hombre. I find the older commentators Y he visto que los comentaristas más antiguos, universally de manera universal, believe that the same man mentioned in 1 Corinthians 4 creían que el hombre mencionado en 1 Corintios 4 is the man being mentioned here in 2 Corinthians 2. es el hombre que es mencionado aquí en 2 Corintios 2. Modern commentators sort of want to debate that, Comentaristas más modernos, más contemporáneos, como que lo quieren debatir. but call me old school. Pero a mí díganme de la vieja escuela. I think they're correct. Yo creo que los de antes están. Remember, en lo there's correcto. only a year of time between 1 Corinthians and 2 Corinthians. Acuérdense que solo había pasado un año entre primera y segunda de Corintios. And already in 1 Corinthians, Y ya en primera de Corintios we see there was a party in the church vemos que había un grupo dentro de la iglesia, un partido, resisting doing anything about this man. que se resistían a hacer cualquier cosa con este hombre en particular. My supposition Y yo supongo is that it's the same man que se trata del mismo and the hombre same party y ese mismo grupo that have brought about the opposition to Paul. que ahora han desarrollado esta oposición a Pablo. Remember the sorrowful visit? ¿Se acuerdan de su visita con tristeza? He mentions that in chapter 2, verse 1. La menciona aquí en el capítulo 2 de 2 Corintios versículo 1. I don't want to come again as I came in that visit. Dice, no quiero ir otra vez como fui en esa visita. We don't know what happened, No sabemos qué fue lo que but it sucedió, was not pleasant.
pero no fue agradable, either for Paul ni para Pablo, or for the church. ni para la iglesia. Here's what I suspect, Y esto es lo que yo sospecho, that the church is dragging its feet que la iglesia se está tardando muchísimo on exercising church discipline en ejercer disciplina en la iglesia against this man. en contra de este hombre. He apparently has some supporters in the church, Y al parecer tiene quienes le apoyan dentro de la iglesia and so they are refusing y entonces están rehusando to exercise church discipline. el ejercer disciplina de la iglesia. I think that's what's going on. Creo que eso es lo que pasa aquí. I cannot prove it. No se los puedo comprobar, But somebody there is the problem. pero alguien ahí es el problema. What's interesting to me Pero lo que me parece interesante is how he's described. Notice in verse 6, es cómo se le describe en el versículo 6. where we read, sufficient to such a man. Le basta a tal persona. You have that word tall, tall. Tal, la palabra tal It's the same word that appears back in 1 Corinthians chapter 5. es la misma palabra que encontramos allá en Primera de Corintios capítulo 5. Whoever this man is, Quien sea que sea este hombre, Paul does not identify him by a name. Pablo no le identifica por nombre. He says simply, when you get together, Simplemente les dice cuando se reúnan, deliver such a one, entreguen tal, same expression, la misma expresión, to Satan a Satanás for the destruction of the flesh, para la destrucción de la carne, that the soul may be saved in the day of the Lord. para que el alma sea salvo en el día del Señor. So now that doesn't necessarily prove it. Entonces esto no lo comprueba de manera absoluta, It's just a little bit more evidence solo es un poco más de evidencia that this same man is the focus of attention De both que- there and here. de que este mismo hombre es el que se tiene en la mira tanto allá como aquí en este texto. And so the reason that quick visit Entonces la razón de esa visita rápida, was a sorrowful visit que esa visita fue una visita triste, is that Paul has discovered they are not obeying what he told them to do. es porque Pablo se entera de que no están haciendo lo que él les instruyó que hicieran, They are tolerating this wickedness in their membership. sino que ellos siguen tolerando esta maldad en su membresía. And he leaves disappointed Y se va desilusionado Pablo, because apparently the church is still porque al parecer la iglesia todavía refusing to take this step. está rehusándose en dar este paso. And so he writes the sorrowful letter Y entonces les escribió la carta de tristeza about this matter. en cuanto a este hombre. Again, we No. don't know what happened on the sorrowful visit. Nuevamente, no sabemos qué sucedió en la visita con tristeza, Or what was in the sorrowful letter. ni tampoco lo que contuvo o contenía la carta de No, tristeza. But it was a heart-rending thing. Pero fue algo que desgarraba el corazón. Look at verse 4 back in 2 Corinthians 2. Vean otra vez el versículo 4 en 2 Corintios 2. Look how he describes his inner condition here. Vean cómo describe Pablo su condición interna aquí. For out of much affliction Porque por la mucha tribulación and anguish of heart, y angustia del I corazón, wrote unto you with many tears. os escribí con muchas lágrimas. Notice the fact that he's all torn up inside. Noten que por dentro está todo desgarrado el apóstol. And this is that sorrowful letter he's referring Y to. aquí está esa carta de tristeza a la que se refiere. Okay, you see where we are. Ya ven a dónde estamos, ¿verdad? Well, what's apparent Al parecer is Paul does not want a repeat es que Pablo no quiere que se repita otra of vez what happened during that sorrowful visit. lo que sucedió en esa visita de tristeza. That's why he's dragging his feet Por eso es que se está tardando Pablo of coming back to visit them. de volver a visitarlos. It wasn't a happy experience. No fue una experiencia de gozo.
Now, church discipline is always a sad thing. Ahora, la disciplina en la iglesia siempre es algo triste. I have known some pastors Yo he conocido algunos pastores who brag about the fact quienes se jactan del hecho of all the members in their church de que todos los miembros en su iglesia, that they've had to discipline. que se jactan de cuántos miembros han disciplinado en su iglesia. It's almost their badge of honor. Es casi como que lo traen como su medalla. And I say, there's just something about that rubs me the wrong Y way. yo digo, hay algo en esa actitud que no me cae bien. It's like running into a parent Es como encontrarte con un padre who brags about que se jacta how many spankings they gave their kid last week, de cuántos varazos le dio a su niño la semana pasada, right? ¿verdad? Do you love your kid ¿Amas a tu niño or do you love spanking? o amas el estarlo azotando? It's hard to determine, isn't it? Es difícil distinguirlo. This is not a pleasant thing. Esto no es un asunto It's agradable, a necessary thing. es un asunto necesario. The church cannot tolerate La iglesia no puede tolerar blatant immorality inmoralidad abierta in its membership. en su membresía. One of the commandments we find over in 1 Timothy Uno de los mandamientos que encontramos en Primera de Timoteo is let everyone who names the name of Christ es que todo aquel que nombra el nombre de Jesucristo depart from iniquity. se aparte de iniquidad. Now, we're all sinners. Ahora, todos somos pecadores, None of us are perfect. ninguno somos perfectos, But this kind of sin pero esta clase de pecado was notorious. era un pecado notorio, It wasn't a private matter. no era un asunto privado ya, It was public knowledge. era algo de conocimiento público And it was of such a nature y era de tal naturaleza that Paul says even the Gentiles que Pablo les dice, aún los gentiles would be horrified at such a thing. estarían espantados ante tal conducta. In other words, there's no question what must be done. En otras palabras, no hay preguntas sobre lo que se tiene que hacer. The man must be put out of the church. El hombre tiene que ser sacado de la iglesia. Sometimes I've heard the expression A veces he escuchado la expresión, when a parent disciplines their child, cuando un padre disciplina a su niño, the father telling his son, el padre diciéndole a su hijo, this is going to hurt me esto me va a doler a mí more than it hurts you. más que a ti. Now, I never believed that. Ahora, yo nunca creía eso When I was a kid, cuando yo era niño receiving the punishment. y estaba recibiendo mis nalgadas. But when I grew up Pero ya cuando crecí and I had kids of my own, y tuve hijos propios, I understand what Paul is saying. entendí lo que Pablo está diciendo aquí. And notice this is what he's saying in verse 3. Y noten que esto es lo que está diciendo en el versículo I 3. don't enjoy Yo no disfruto causing sorrow el causar tristeza to the very people a la misma gente with which I should be rejoicing. con la que yo debería de estar regocijando. This isn't fun. Esto no es divertido, Maybe necessary, tal vez necesario, but I don't enjoy it. pero no lo disfruto. The very people who ought to be making me happy La mismísima gente que a mí me deberían de estar haciendo feliz are causing sorrow, me están ocasionando tristeza. and I'm having to write a letter Y yo tengo que escribir una carta that's causing you sorrow. que les está ocasionando tristeza a ustedes. I want you to notice how knitted together Quiero que noten cuán entretejido is the heart of Paul está el corazón de Pablo with the people, the members of Corinth. con los miembros en Corinto. In other words, I'll give you an example En otras palabras, les voy a dar un ejemplo. where Paul says, husbands, love your wives. Donde Pablo dice, esposos, amad a vuestras esposas. And he gives reasons. Y da razones por ello. One of those is because she is one with you. Y una de las razones, y él dice, es porque ella es uno
con vosotros. And when you cause her anguish, Y cuando le causas angustia a ella, you're causing yourself anguish. a ti mismo te estás ocasionando You are angustia, one body. porque son un solo cuerpo. Haven't you who are married experienced that? ¿Y los que están casados no han experimentado eso? We have an expression in the States, Tenemos esta expresión allá en los Estados Unidos. when mama ain't happy, Cuando mamá está infeliz, there ain't nobody happy. nadie está feliz, Right? ¿verdad? In other words, men, learn to love your wives, Entonces, hombres, aprendan a amar a sus esposas, because to harm her, porque el hacerle daño it's like taking a hammer es como agarrar un martillo and smashing your own thumb. y aplastar tu propio dedo. I showed you, Te estoy mostrando a well, ti. guess who's going to hurt? Pues adivina a quién le va a doler. It's not just the thumb, is it? No solo es un pulgar, ¿verdad? It's the whole body. Es todo el cuerpo. And so that's what's going on here. Y eso es lo que pasa aquí. Both Paul and the church Tanto Pablo como la iglesia are in a time of anguish and sorrow están en un tiempo de tristeza y angustia because of the problem that is going on here. a causa del problema que se da aquí. And that's the reason he hasn't come back yet. Y esa es la razón por la que él no ha regresado aún. He's given this time to play out. Está dando este tiempo para que se desarrolle. He is giving them a test. Les está poniendo una prueba. In fact, verse 9, he expresses it De that way. hecho, en el versículo 9, así lo dice él. This sorrowful letter, Esta carta de tristeza, why did I write it? ¿por qué se los escribí? I wanted to know the proof of you, Quería tener la prueba de ustedes. whether you will be obedient. Si vosotros van a ser obedientes. This is a test. Esto es una prueba. And I don't know how it has transpired, how it's turned out. Y no sé cómo ha resultado, no sé cómo se ha llevado a cabo o no. But I'm giving you a test. Will you be obedient Pero les estoy dando una prueba si van a ser obedientes to apostolic authority, ante autoridad apostólica. to these men who are the representatives of Jesus Christ? A estos hombres quienes fueron los representantes de Jesucristo. Will you obey? Van a obedecer. That's the test. Esa es la prueba. And Paul doesn't know at this point Y Pablo no sabe en este momento how they have responded. cómo han respondido. Notice that apparently Y noten que al parecer that the man has indeed repented. que el hombre en efecto se ha arrepentido. That seems to be clear from verses 5 and 6. Eso parece ser claro en los versículos 5 y 6. That church discipline Que la disciplina de la iglesia had its intended effect. tuvo el efecto que se buscaba. It doesn't always happen that way, the way No. we hope. No siempre resulta en la forma que quisiéramos la disciplina. In fact, I would say in the majority of cases to which I'm familiar, De hecho, yo diría que en la mayoría de los casos con los que yo estoy the familiarizado, church discipline did not have the effect that we hope for. la disciplina de la iglesia no tuvo el efecto que nosotros deseábamos. Now, there was an effect. Ahora, sí hubo un efecto. The wickedness was put out of the church. La maldad fue quitada de la iglesia. But the hope that we had for the person being put out of the church, Pero la esperanza que teníamos para la persona que estaba siendo disciplinada, we didn't see. eso no lo The veíamos. repentance that we hoped for. No veíamos el arrepentimiento que But esperábamos. sometimes Pero a veces there is repentance. sí hay arrepentimiento. And oh, what a glorious thing that is. Y eso es en verdad una cosa gloriosa. I had a man, one of the men we had to exercise church discipline on. Uno de los varones sobre los cuales tuvimos que ejercer disciplina de la iglesia. He came to me after it was all over. Él vino a mí después de que todo había pasado He said, "Thank you, y me dijo gracias. and thanks to this church Y gracias a esta iglesia that you loved me enough que me amaron lo suficiente that when you saw me straying que cuando ustedes me vieron desviándome into deep sin, y entrando en pecado profundo, you loved me enough me amaron lo suficiente to take this action para tomar esta acción. because it was that the Lord used Porque fue esa acción la que Dios usó to bring me to repentance. para traerme al arrepentimiento
arrepentimiento to bring me back into the fellowship of this church. y para hacerme volver al compañerismo de esta iglesia. That is a wonderful, wonderful thing to experience. Y el experimentar eso es una cosa maravillosa. It appears that's what's happened here. Y al parecer eso es lo que ha sucedido aquí. Notice in verse 6, Noten en el versículo 6, sufficient to such a man le basta a tal persona is this punishment esta reprensión which was inflicted by the many. hecha por muchos. It worked. ¿Funcionó? It's enough. Basta, ya es The suficiente. danger now, Ahora, as we see in verse 7, ahora el peligro es como vemos en el versículo is 7. that the church will refuse to forgive the repentant sinner. Es que la iglesia se rehúse a perdonar al pecador arrepentido. I had an old preacher tell me one time, Un viejo predicador me dijo una vez, it's like Tennyson's charge of the light brigade. es como la carga de Tennyson de la brigada de milicia. It's a great English poem. Es un poema inglés maravilloso. You've probably never heard of it. Probablemente nunca lo han It's this oído. charge of soldiers on horseback. Pero se trata de una caballería de soldados. And in the poem, the poet says, Y en el poema el poeta dice, there's cannons to the left hay cañones por la izquierda and there's cannons to the right. y hay cañones por la derecha. They are bombarding us Nos están bombardeando from both directions. de ambos lados. And that's what you see going on here. Y eso es lo que ves aquí. Notice Paul is asserting that they must forgive this man. Noten que Pablo está afirmando que deben de perdonar a este hombre. And just as you see in verse 10, Y como se ve en el versículo 10, just as back in 1 Corinthians, al igual que en Primera de Corintios, I joined with you yo me uní con ustedes in disciplining this man. en disciplinar a este hombre. Now I am joining with you Ahora me uno con ustedes in forgiving this man en perdonar a este hombre and receiving him back into your y fellowship recibirle de vuelta en su compañerismo, upon his repentance. ya en base a su And arrepentimiento. notice verse 11, Y noten el versículo 11, lest Satan get advantage of us. para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. This is one of his tricks. Esta es una de sus artimañas. Remember, cannons to the left and cannons to the right. Recuerden, cañones a la derecha, cañones a la izquierda. Satan really doesn't care which one it is. A Satanás no le importa cuál es, Whether you tolerate evil in your midst, ya sea que toleres el mal en medio de ustedes, over here, por este lado, or whether you refuse to show forgiveness to a repentant sinner, o, over here. o si te rehusas a mostrar perdón al pecador arrepentido por acá. Satan doesn't care. A Satanás no le importa cuál de los dos. It's like I had an old preacher say one time, Un viejo predicador dijo una vez, 1 and 1 equals, 1 más 1 es igual a, and he asked this, y preguntó esto, how many wrong answers can you come up with? ¿cuántas respuestas equivocadas puedes dar a esa pregunta? Millions. Dice, "What?". Millions. Millones. How many right answers can you come up with? ¿Cuántas respuestas correctas puedes dar a esa pregunta? Just one. Solo una. Notice Satan doesn't care how you miss the target. Noten que a Satanás no le importa cómo fallas en dar al blanco. It's like shooting an arrow at a target. Es como el disparar una flecha a un blanco. Here's the bullseye. Ahí está el centro. Satan doesn't care A Satanás no le importa if you miss low si fallas hacia abajo or if you miss high, o si fallas por arriba, just as long as you miss the mark. mientras no des en la marca. That is, in fact, the definition of sin. De hecho, esa es la definición del pecado. It's to miss the mark. Es no dar en el blanco. And you can miss high Y puedes errar por arriba or you can miss low. o puedes errar hacia abajo. Satan really doesn't care. A Satanás no le importa cuál de las dos. And so there is a test Entonces hay una prueba of whether the church will purge this wickedness out of their midst. de si la iglesia va a sacar esta maldad de en medio de ella.
And now there's a test Y ahora hay una prueba of whether they will receive the man de si van a recibir back into their fellowship al hombre a su compañerismo upon his repentance. una vez que ya se ha arrepentido. There is an unpardonable sin. Hay un pecado imperdonable Never forget it. que nunca se perdona. I believe that is the sin of apostasy. Y yo creo que ese es el pecado de la apostasía. But whatever it is, Pero sea lo que sea, this is not it. este pecado no es el pecado imperdonable. This sin is forgivable. Este pecado es perdonable. And God has forgiven, Y Dios ha perdonado. and that means it's our duty to Y, forgive. y eso quiere decir que es nuestro deber perdonar. So, Entonces, we come back to the backstory. volvemos a esta historia de fondo. Remember the story that's going on behind the scenes. ¿Se acuerdan de la historia que está tras bambalinas? Notice verse 12 and 13. Noten los versículos 12 y 13. We're turning back to the historical background. Vamos una vez más al trasfondo histórico. He has sent Titus Él ha enviado a Tito on a mission en una misión back to Corinth de regreso a Corinto to test the water, para checar cómo están las to cosas, see if the church obeyed. para ver si la iglesia A obedeció, lot is depending on that. porque mucho depende de ello. And Paul, as he says in verse 13, Y Pablo, como dice en el versículo 13, is all worried está todo preocupado over the outcome of all this. sobre el resultado de todo esto. So notice he has left Ephesus Entonces noten que él ha dejado Éfeso after some 3 years. después de unos 3 años He's gone up to Troas. y ha subido a Troas. That is apparently the place Al parecer ese es el lugar that he is supposed to rendezvous with Titus, en donde él quedó de reunirse con Tito, returning from Corinth volviendo de Corinto, with a report of what has happened. con el reporte de lo que había pasado. And he gets to Troas, Y llega a Troas. and notice the Lord has opened a door of opportunity, Y noten que el Señor le abrió una puerta de oportunidad allí. the opportunity for the gospel there in Troas. Oportunidad para el evangelio ahí en Troas. But he says, notice verse 13, I could find no rest in my spirit Pero vean lo que dice el versículo 13, pero no tuve reposo en mi espíritu, because Titus wasn't there. porque Tito no había llegado. Where's Titus? ¿Dónde está Tito? So he says, I said goodbye to them, Entonces me despedí de ellos and I went over across the sea to Macedonia. y crucé el mar hacia Macedonia. Now that's northern Greece. That's okay. Northern Greece. Eso es en Grecia del norte. Corinth is down, remember, in southern Greece. Corinto está en el sur de Grecia. So Titus was to return from Corinth Entonces Tito debía de regresar de Corinto back to the Macedonia a Macedonia and to sail back to Troas. y luego navegar hasta Troas. That's the plan. Ese era el plan. Paul gets to Troas, Pero Pablo llega a Troas and there's no Titus. y no llega Tito. So Paul sails across the sea Entonces es Pablo el que cruza el mar to Macedonia. a Macedonia He's heading in the direction y va en la dirección from which Titus is supposed to be returning. de donde debe de regresar Tito. And notice he still leaves us hanging. Y fíjense que nos deja aquí colgados. Did you ever find Titus? ¿Te encontraste con Tito o no? Titus, the lost messenger, Tito, el mensajero extraviado. roaming ¿dónde está? around out there somewhere. Did you ever ¿Sabe? find him? Anda vagando. ¿Lo encontraste o no? He's not going to tell you to chapter 7. Y no te lo va a decir hasta el capítulo 7. We'll talk about that in our last session of the 12 messages of this set. Vamos a platicar de esto en la 12ª conferencia de esta serie. You say, well, what did he find out? Y dice, pues, ¿qué fue lo que vivió Tito? ¿Qué He's going to make you wait. te va a hacer esperar? But reading between the lines, Pero al leer entre líneas, here is, I'm giving you the answer. les estoy dando por adelantado la respuesta. Spoiler alert. Un spoiler de esta película. Okay? Sí. The news is wonderful. La noticia es increíble. The church
has done what Paul asked them to do, La iglesia ha hecho ya lo que Pablo les pidió que and they hiciera, have expressed their love for Paul. y han expresado ahora su amor por They can't wait for him to come back to Corinth and visit them. y están ansiosos porque Pablo regrese a Corinto para visitarlos. We'll see that unfold Eso lo vamos a ver cómo se as we get to desarrolla the end of our study. al llegar hacia el final de nuestro So estudio. I'm giving it away right here Pero aquí ya se los estoy dando por adelantado. because reading between the lines, Porque al leer entre líneas, you can figure that out even here tú eso lo puedes entender o averiguar aún aquí donde estamos. because of what Paul writes in these last verses of this chapter. Por lo que Pablo escribe en estos últimos versículos de este capítulo. Notice these words. Noten estas palabras. Thanks be unto God Mas a Dios gracias, who causes us always to triumph in Christ. el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. He expresses this as a tremendous victory Él expresa esto como una victoria tremenda for the cause of Christ. para la causa de Cristo. He said he makes known the savor, the smell, the fragrance Dice, y manifiesta el olor, la fragancia of his knowledge de su conocimiento by us a través de nosotros in every place. en todo lugar. The spread of the gospel El esparcir del Evangelio he likens into aroma lo compara con un aroma that is being spread by Christ's messenger que está siendo esparcido por los mensajeros de Cristo throughout the world. a través del mundo. And it is the smell to some Y es el aroma, el olor para of algunos, death unto death, para muerte a muerte o de muerte para muerte. and it's the smell to others Pero para otros es el olor of life unto life. de vida para vida. In other words, we're taking this aroma En otras palabras, estamos tomando este aroma wherever we go. a donde quiera, lo It's llevamos a donde quiera It's que the vamos. advance of the gospel. Es el avance del Evangelio. And there's two reactions to this aroma. Y hay dos reacciones a este aroma. Some say it stinks. Algunos dicen que apesta, It's the smell of death. es el olor de muerte, Others says it's the fragrance of life. pero otros dicen es la fragancia de vida. There is something going on here that we're really probably not all that familiar with. Y probablemente aquí se está dando algo con lo cual nosotros no estamos familiarizados. Notice that in verse 14, Noten en el versículo 14, Paul uses the word triumph. Pablo usa la palabra triunfo. That was a special word in the Roman Empire. Esa era una palabra especial en el Imperio Romano. It was a technical term, Era un término técnico, not for just any victory. no solo para cualquier victoria. I mean, that's how we use the word, Bueno, así es como nosotros usamos la palabra. but for a very specific and a very special victory Pero ellos lo usaban para una victoria muy específica y muy especial of a Roman commander. de un comandante romano. The Senate had to vote El Senado tenía que votar upon the return of a victorious Roman army cuando volvía un ejército romano victorioso. to have a triumph. Tenían que votar si tener un triunfo. This huge parade, Y se trataba de un desfile enorme, this huge celebration. una celebración tremenda. And it wasn't just any victory parade. Y no era cualquier desfile de victoria, Special parameters had to be met. sino se tenían que cumplir con ciertos requisitos. Let me give you an explanation of what happened in this triumph. Déjenme darles una explicación de lo que sucedía en lo que ellos llamaban este triunfo. As the parade comes through the streets of Rome, Cuando el desfile procesaba por las calles de Roma, heading towards the temple of Jupiter, yendo en dirección del templo de Júpiter, their chief god, que era su dios principal, first in line adelante de todo el desfile is the senators, estaban los senadores, the politicians. los políticos. You know, of course, they're going to be first. Por supuesto, van a estar al frente. Still today, same thing. Hasta el día de hoy es lo mismo. The politicians are always there. Los políticos siempre ahí están.
Next, they are followed by trumpeters, Pero detrás de ellos iban trompetistas, blowing their trumpets, soplando sus trompetas. and by men carrying the spoils of war Y luego hombres cargando el botín de la guerra, that they have captured from the enemy. lo que habían capturado de sus enemigos. In fact, the Ark of Triumph in Rome, De hecho, el arco del triunfo en Roma, inside the panel there, dentro de uno de sus paneles en el arco, shows the Roman soldiers carrying muestra a soldados romanos cargando that golden candlestick out of the temple, el candelabro de oro del templo the table of showbread, that golden table y también la mesa de oro de los panes del templo, that they captured when they destroyed Jerusalem. la cual ellos capturaron cuando destruyeron They'll have Jerusalén. men holding up big paintings Y tenían a hombres con cuadros enormes that are depicting the victory of this general and his army. que ilustraban la victoria de tal general y su ejército. They sometimes had models of the ships and the castles A veces tenían modelos de las embarcaciones y aún modelos o maquetas de los castillos that they had destroyed Que- in the battles. que ellos habían destruido en la batalla. 2 bulls now follow Después de eso, iban 2 toros that are destined to be sacrificed at the temple of Jupiter. que serían sacrificados en el templo de Júpiter. Next in the parade Y a continuación en este desfile were the captives. estaban los cautivos, They have men behind them with whips and rods. con hombres tras ellos con látigos y varas. They were called lictors, Y eran llamados lectores. who were beating the captives Y ellos iban golpeando a los cautivos as they are driving them through the streets of Rome. al llevarles por las calles de Roma. Then there are musicians Y luego habían músicos playing and generating all kinds of music. tocando, produciendo toda clase de músicos. Following them Y después de ellos are the priests of the temple of Jupiter, iban los sacerdotes del templo de Júpiter, burning incense. quemando incienso. You see the smell ¿Ven el olor that is accompanying this procession? que iba acompañando a toda esa procesión? Then following the incense Y detrás del incienso is the general. iba el general. You see, to be technically a triumph, Y es que para ser técnicamente un triunfo, this is not just any victory. esto no era cualquier victoria, It's not settling a civil war no era terminar con la guerra civil, or some internal dispute. ni ninguna disputa interna. It had to be a victory that extended the reach of the kingdom of Rome. Tenía que ser una victoria que extendía más el imperio de Roma y su alcance. It had to be a defeat of the enemy Tenía que ser una derrota del enemigo where at least 5,000 of the enemy are slain. en donde por lo menos 5,000 enemigos habían sido muertos. You see, there's some technical things Y entonces habían requisitos técnicos para este that have triunfo to occur que tenían que ocurrir before it is a triumph. antes de que se considerara un triunfo. I'm trying to illustrate Estoy tratando de ilustrar in the United States, en los Estados Unidos, I'm thinking in sports, estoy pensando en deportes. what would be the equivalent? ¿Cuál sería el equivalente? Well, we have the Super Bowl. Bueno, tenemos el supertazón. I'm sure you've heard of that down here. Sé que algunos han escuchado de eso por acá. Probably care less. Pues, lo más seguro es que no les importe. But that's a big deal in the States. Pero en Estados Unidos sí es gran cosa. And there are a lot of teams Y hay muchos equipos in the United States, en los Estados Unidos, cities ciudades who have their team que tienen sus equipos, who have never, ever won a Super Bowl. ciudades que nunca jamás han ganado el campeonato, el supertazón. It is generally a rare thing Y usualmente es una cosa rara that your team que tu equipo wins that great championship. gane ese gran campeonato. Down here in Mexico, Aquí en México it would be like winning your team, sería como si el equipo de aquí en México winning the World Cup. ganase la Copa Mundial. How many times has that happened? ¿Cuántas veces ha ocurrido eso?
Nada? Nunca? Okay. Bueno, In other words, you would be fortunate en otras palabras, tú serías for afortunado that to happen one time si eso sucediera una vez in your whole lifetime. durante el transcurso de tu vida. And can you imagine the parade they would have ¿Y te imaginas el desfile que harían in Mexico City, en la Ciudad de México, honoring your team honrando a tu equipo nacional, should they win the World Cup? si es que llegaran a ganar la Copa Mundial? That's what we're talking about here. Y de eso estamos hablando aquí. There were historians that said Hay historiadores que a dijeron citizen of Rome was lucky que un ciudadano de Roma se le consideraba afortunado to have seen a triumph el haber visto un triunfo, one time in his whole lifetime. una vida, en toda su vida una vez. That's how rare this triumph thing is. Así era de especial y raro este triunfo. Yes, it's a victory, Sí, es una victoria, but it is a victory that is head and shoulders above everything else. pero es una victoria que está muy por encima de cualquier otra cosa. So you've got this parade, Entonces tienes este gran desfile and following the priests y después de los sacerdotes is the conquering general. está el general conquistador. He is riding in a chariot Él va en un carruaje pulled by 4 horses. jalado por 4 caballos He is arrayed in a robe completely of purple y estaba vestido de una túnica totalmente púrpura with gold trim. con bordes dorados. He has a laurel wreath Lleva en la cabeza una corona de laurel on his head. sobre su cabeza He is holding in his hand y él lleva en su mano a scepter un cetro with the Roman eagle con la águila romana at the top. en la parte de arriba. And a slave is riding behind him, Y un esclavo va detrás de él, holding the crown of Jupiter agarrando la corona de Júpiter over his head. sobre su cabeza. In the eyes of Rome, Ante los ojos de Roma, this commander este comandante is, yeah, he's a man, es un hombre, but he's almost deity. pero casi es deidad. He's being followed Está siendo seguido by his family por su familia and then by his army, y detrás de ellos todo su ejército, who are in their dress uniform. que están con sus uniformes de gala. They are carrying the best of their weaponry. Llevan lo mejor de sus armas. They have been celebrating for days, Llevan días celebrando and they are shouting, y están gritando: triumph, triunfo, triumph, triunfo, triumph, triunfo, as they march through the streets of Rome, al marchar por las calles de Roma, all to the cheers mientras vitorean of the citizens of Rome todos los ciudadanos de that Roma are lining the streets. al lado de las calles. It was a spectacle Era un gran espectáculo like you would not see maybe but once in your y lifetime. de los cuales no se vería más que una vez en la vida. And that is what Paul is describing. Y eso es lo que Pablo está describiendo. The kind of victory La clase de victoria that has occurred at Corinth. que ha ocurrido en Corinto. You say, well, isn't that a little bit hyperbole? Y dices, ¿a poco no es un poco hiperbólico ese? You know, over the top, ¿No es como que demasiado eso? exaggeration. ¿No es una exageración? Not if you're looking No si estás mirando through spiritual eyes. con ojos espirituales. What has happened at the church at Corinth Lo que ha ocurrido en la iglesia en Corinto is a terrific defeat es una derrota terrífica for Satan de Satanás and a tremendous victory y una gran victoria for Jesus Christ. para Jesucristo. And Paul is describing himself Y Pablo se está describiendo a sí as mismo being in that train of soldiers como estando en esa procesión de soldados, following their conquering king. siguiendo detrás de su rey And there conquistador. is the smell Y hay el aroma
of incense de incienso to the enemies of Christ. para los enemigos de Cristo. It is the smell of death. Es el olor de muerte. Oh, but to the troops, Pero para las tropas it's the smell of victory, es el olor de victoria, of life de vida unto life. a vida. And Paul is marching in that train. Y Pablo va marchando en ese desfile. Paul says he always causes us to triumph. Pablo dice que el cual siempre nos lleva en triunfo. You don't see it with these eyes. No lo puedes ver con estos ojos. You say, this is just exaggeration. Tú dices, pues esto solo es una exageración. My friend, whatever that Roman general did, Amigo mío, lo que haya hecho ese general he romano, may have increased the population of Rome quizá and the empire. haya aumentado la población del imperio romano, He might have extended its geographical boundaries. tal vez aumentó sus extensiones geográficas, But the triumph Paul is describing pero el triunfo que Pablo está describiendo is increasing the population of es heaven. aumentar la población del cielo. It's the extension, Es la extensión, not of an earthly empire, no de un imperio terrenal, but of the kingdom of heaven. sino del reino de los cielos. As the king, El rey, the commander, el comandante, in whose train we follow, en cuyo desfile nosotros has seguimos. won this tremendous victory Él ha ganado esta gran victoria over all the powers So- arrayed against him. sobre todos los poderes que le han opuesto. I'm begging you, Yo te suplico, look at this through spiritual eyes. mira esto con ojos espirituales. There was a church, Había una iglesia, not an individual, no un individuo, but an entire church sino una iglesia entera, on the verge a punto de of apostasy, apostatar, of turning their back on the gospel, de darle la espalda al evangelio, going on to something else. de ir hacia otra cosa. That's the situation here. Esa es la situación aquí. And it's not an earthly battle, Y no es una batalla it's a terrenal, spiritual battle. es una batalla espiritual. And the cause of Christ Y la causa de Cristo has triumphed ha triunfado there at Corinth. ahí en Corinto. And we get to take part in the victory parade. Y nosotros podemos participar en el desfile de victoria. That's how Paul is describing what has happened. Así es como Pablo describe lo que ha sucedido. Oh, we got to look at it through the eyes of eternity. Tenemos que mirarlo a través de los ojos de eternidad. So Entonces, that's why in verse 17, es por eso que en el versículo 17, he describes our ministry. él describe nuestro ministerio. That's why we stick to the gospel. Es por eso que nosotros nos quedamos con el evangelio. We're not like many who are out there peddling the word of God. No somos como muchos que andan medrando o vendiendo la palabra de Dios. Last year, I told you El año pasado les platiqué that Corinth had all of these traveling philosophers que Corinto estaban todos estos filósofos itinerantes spreading their philosophy, que llegaban y compartían sus trying filosofías, to recruit students tratando de juntar alumnos that they could teach a los que podrían enseñar, for a price. pero tenían que pagar. That's how they made their living. Así se ganaban la vida. I think that's why Y creo que es por eso Paul, in a couple of places, que Pablo en un par de lugares said he refused to take payment from the church there in Corinth. dice que él rehusó tomar pago por su servicio en Corinto. He wasn't against No, pastors being paid, you understand. Pablo no estaba en contra de que los pastores recibieran su salario. He makes that clear. Eso lo dice But in claramente. his case, Pero en su caso personal, he is trying to distance himself él está tratando de distanciarse from these other philosophers de esos otros filósofos who are making a living quienes se ganaban la vida peddling their philosophy. medrando o vendiendo sus filosofías. Paul is simply saying, I'm coming to you in sincerity. Pablo les dice que yo vengo a ustedes en sinceridad, Sun tested, remember? probado por el sol, ¿se acuerdan?
I'm not trying to make merchandise of you. No estoy tratando de hacer de ustedes mercancía o mercadería. I'm not here to receive of you. Yo no estoy aquí para recibir de I've ustedes. got something I want to give you. Yo tengo algo que les quiero dar a ustedes, This treasure este tesoro called the gospel. que se llama el Evangelio. Okay, we'll stop here. Muy bien, aquí nos vamos a detener. And we've got a long way to go. Y todavía nos falta mucho por avanzar. Thank you for your attention. Gracias por su atención. I hope these things are helpful and profitable. Espero que estas cosas sean útiles y provechosas And may the Lord give us eyes y que el Señor nos dé ojos that are open to be able to see que son abiertos para poder ver things that can't be seen cosas que no se pueden ver with the physical eye. con los ojos físicos. That's going to be the theme of this next chapter, Y, by the way. y ese va a ser el tema del capítulo siguiente. Okay, we'll come back and Muy continue. bien, volveremos para verlo en un ratito.